Doctor, buenas noches. Ya podemos visualizar su pantalla, pero no logramos escucharlo. ¿Ahora me escuchan? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, está bien. Ya. Podemos empezar entonces. Gracias. Bien, alumnos. Esta noche vamos a hablar sobre hipertensión arterial. Hipertensión arterial es una enfermedad que es muy frecuente en todos nosotros. Tiene una aparición muy asolapada, muy difícil de poder llegar a un diagnóstico sin que se haga las tomas de presión arterial. Muchas veces los pacientes no tienen síntomas como lo que vamos a indicar. Se presentan como personas aparentemente normales, algunos dolores de cabeza que pudieron haber tenido, algunas migrañas, entre comillas, eh, zumbidos de oídos ocasionalmente. Esto es importante determinarlo porque en nuestra población, debido a la forma de vida con la que lleva, una vida muy agitada, muy tensa, con alimentaciones que no son adecuadas y no a sus horas, con la cantidad de sal que no es la permitida, es decir, cuando uno come galletas, cuando uno come comidas en la calle que no es en su casa, uno puede ir generando elevación de la presión arterial. Entonces, para saber qué es hipertensión arterial, debemos saber cuánto es la presión arterial normal. Y la presión arterial normal lo entendemos como una presión de tipo sistólica que llega a un promedio de 120 milímetros de mercurio y una presión diastólica que llega a 80 milímetros de mercurio.
Estos valores es promedio, estos valores son promedio, y que cuando se eleva por encima de 130 milímetros de mercurio o por encima de 85 milímetros de mercurio, estas cifras ya serían consideradas como prehipertensión, según las últimas clasificaciones. Antes se consideraba como hipertensión grado 1 a partir de 140 a más y de 90 de diastólica a más. Pero ya cuando estamos con una presión arterial de 140 sobre 90 milímetros de mercurio a más, estamos hablando de hipertensión grado 1. Si llega hasta 159 la máxima y hasta 99 milímetros la mínima. Por encima de estas cifras, es decir, de 160 la sistólica y de 100 la diastólica, estamos hablando de hipertensión grado 2. Existe otra clasificación que considera hipertensión de grado 3, que son las clasificaciones europeas, por encima de 180 la presión arterial sistólica y por encima de 110 la presión arterial diastólica. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos la presión arterial adecuadamente, y esto lo deben ejercitar ustedes todos los días, es decir, sentarlo al paciente, tomarse los 3 a 5 minutos de reposo en una silla con el brazo extendido, si es el del lado derecho, que es de preferencia, que es la arteria que está más cerca hacia el corazón. Uno coloca el brazalete en el tercio medio del brazo, del lado derecho en este caso, y comienza uno a insuflar a través de la perilla hasta unas cifras que pueden estar en 160 promedios si es que el paciente no es hipertenso, y de esta forma pueden ustedes ir descendiendo paulatinamente la presión del manguito del brazalete para poder registrar el primer latido de la presión arterial. Ese primer latido se debe considerar como presión arterial sistólica. Y al final, es decir, cuando desaparece el latido, considerar como presión arterial diastólica. Es decir, el primer ruido de Korotko y el quinto ruido de Korotko. Muchas veces en los pacientes hipertensos, ustedes van a encontrar que existen vacíos o huecos auscultatorios. Es decir, aparece el primer ruido, está el segundo ruido que es el cambio de tonalidad y desaparece el sonido, para nuevamente aparecer en una cifra que puede estar en 130, 136, por ejemplo, y continúa los cambios de tonalidad hasta desaparecer. Muchas veces hay confusión acá, y nosotros consideramos 136 de sistólica y la mínima que puede estar en 80, 70 milímetros de mercurio. Y ahí estamos cometiendo error. Entonces debemos considerar presión arterial sistólica desde el primer ruido de Korotko que se escuche. Luego viene el segundo ruido de Korotko, que es un cambio de tonalidad o una desaparición del sonido. Luego aparece el tercer ruido, hasta que hay un cambio de tonalidad que es el cuarto ruido, y al final se considera como quinto ruido de Korotko cuando desaparece el ruido de la presión arterial. Por lo tanto, tenemos una presión arterial sistólica, una presión arterial diastólica. Las presiones arteriales también se deben considerar, como estamos viendo en la diapositiva, como presión arterial media. Y es importante esto porque nos dice cuál podría ser la presión arterial mínima o media con la que es perfundida los órganos vitales, cerebro, riñón. Y por lo tanto, corresponde a una presión arterial sistólica más 2 presiones arteriales diastólicas, dividida todo esto entre 3. Es decir, si yo tengo 120 milímetros de mercurio de presión sistólica y tengo 80 milímetros de presión diastólica, ustedes ven en el ejemplo, como ven acá, 120 más
2 por 80 milímetros de mercurio, que me da 160, lo sumo a 120 y lo divido todo entre 3. Y me da un promedio de 93 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión arterial media debe estar en el promedio de 70 a 100 milímetros de mercurio. Pero muchas veces podemos estar en sala de emergencias o en cuidados intensivos y tener pacientes que están en estado de shock con una presión sistólica de 80 sobre 40 e incluso solamente con presiones sistólicas y no podemos detectar la diastólica. Tenemos que hacer la regla, que estamos 80 más 2 veces la diastólica, y nos sale un promedio de 53 milímetros de mercurio. Esto nos está indicando que hay una hipoperfusión. En estos casos, cuando hay hipoperfusión a nivel de los órganos diana, que es cerebro, riñones, corazón, ustedes pueden utilizar equipos en la sala de cuidados intensivos, que son monitores que nos van a censar la presión arterial media y sobre eso vamos a ir trabajando en cuanto a si existe una baja de presión o demasiada o una elevación de la presión arterial. Estas ondas de presión es importante que ustedes la conozcan, que son ondas de ascenso. Vean ustedes lo máximo que estamos viendo acá, una presión de tipo sistólico, presión de pulso, una onda de pulso, en un promedio de 120 milímetros de mercurio. A la mitad, ustedes están observando entre la máxima y la mínima presión, ustedes ven una presión de pulso media. Esta presión puede estar acá en 80, 90 milímetros de mercurio. Y la presión diastólica que debería ser registrada por el... Estas ondas de la morfología de la presión arterial pueden ser de esta forma a nivel de la arteria aorta, con su onda dícrota, o a nivel arterial, como ven ustedes, una onda de ascenso y luego una onda de media muy baja, y cuando ustedes están en las arterias periféricas, las ondas son un poquito más altas y el descenso de esta onda dícrota es mucho más bajo. Por lo tanto, la presión arterial media es 1/3 de la presión sistólica más 2 veces la presión arterial diastólica dividida sobre 3. Bien, y esto depende mucho del gasto cardíaco y de la resistencia vascular sistémica. Si estas se alteran como un gasto cardíaco disminuido, tendremos una presión arterial media disminuida. O si la resistencia vascular sistémica comienza a disminuir, se hace no hay una buena constricción, también disminuye la presión arterial media. Y por lo tanto, sabemos que la hipertensión arterial existe mucha prevalencia en estos pacientes que tienen 60 años, sobre todo en Estados Unidos. Encontramos elevaciones de presiones arteriales sistólicas o presiones arteriales diastólicas por encima de 140 o por encima de 90. O pueden haber las dos, tanto la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La más común que están viendo ustedes, debido a factores como enfermedades coronarias, stroke, insuficiencia cardíaca, etcétera, todo esto puede generar hipertensión arterial. Bien. Ahora, next. Muy bien. ¿Cómo se toma la presión arterial? Nuevamente se coloca el brazalete en el tercio medio del brazo. Aquí está un poquito bajo. Este equipo es un equipo electrónico en donde basta con presionar el Enter en este punto y ustedes dejan que la máquina insufle este brazalete hasta
obtener presiones arteriales de tipo sistólico y de tipo diastólico. En esta parte inferior se marca la pulsación arterial. Por lo tanto, la expresión de este resultado sería 120 sobre 80 milímetros de mercurio de presión arterial en este caso. Bien, ¿cuáles son las causas de hipertensión? Existen dos tipos. Uno que es la esencial, que es la más frecuente, y la otra, o primaria, y la otra es la secundaria. Secundaria a algún otro factor. En la hipertensión arterial de tipo primaria o esencial, ustedes van a encontrar factores genéticos que están considerándose aquí, padres que han sido hipertensos, o abuelos que han sido hipertensos, y por genética los hijos, los nietos de esta generación van a desarrollar la enfermedad. Puede haber una disminución de la excreción renal, hay influencia vasoconstrictora, factores ambientales, niños que son obesos o jóvenes que tienden a la obesidad, personas en la edad adulta que empiezan a presentar mucho estrés, gente joven que fuma demasiado o en general los alimentos con cantidades de sal mayor de lo normal pueden generar la elevación de la presión arterial. Y las secundarias son secundarias a algún tipo de enfermedad. Puede ser renovascular, como está registrado aquí. Pueden ser trastornos genéticos o monogenéticos, como esta enfermedad del síndrome de Didle por mutaciones que existen a nivel genético y que desarrollan enfermedad. Pueden haber alteraciones en este tipo renovascular, como estenosis de la arteria renal y que es causante de hipertensión. Puede haber feocromocitoma como causante de hipertensión o diabetes mellitus como causante de hipertensión arterial. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que lo más frecuente es este tipo primario y lo secundario hay que tomarlo en cuenta, si bien no es muy frecuente, pero hay que pedir exámenes laboratoriales para que de esta manera podamos nosotros llegar a un diagnóstico y dar el tratamiento respectivo. ¿Cuál es la clínica en estos pacientes? ¿Qué es lo que se espera escuchar? Como le decía al inicio, muchas veces el paciente con hipertensión arterial no muestra ninguna sintomatología y se detecta en un examen rutinario. Otras veces puede tener cefalea. La cefalea puede ser de causa o de localización occipital, puede ser biparietal, puede ser como un casco que está colocado en el cráneo, y así es como lo refieren el tipo de dolor de cabeza. El dolor de cabeza puede tener una intensidad leve hasta muy alta. Cuando son pacientes crónicos, ustedes van a encontrar que la sintomatología no es muy frecuente. Cuando son pacientes de reciente inicio, o sea, que desarrollan la enfermedad, la cefalea es bastante intensa y es motivo por lo que lo lleva a la consulta externa. Tinnitus, que es un zumbido molestoso permanente en la zona de ambos oídos y que es queja de estos pacientes y que muchas veces no podemos mejorar a pesar de que tengamos las presiones arteriales estables. Escotomas, que son aparición de una serie de manchitas o lucecitas o manchas negras que le sigue a la persona durante el momento de girar la mirada hacia un lado u otro lado, ven que estas manchas o estos colores siguen apareciendo. Estos escotomas es causa, es una de las partes de la clínica de estos pacientes. Otros pacientes tienen palpitaciones, sensación que tiene un golpeteo del corazón en forma frecuente, o dolor en el pecho tipo opresión o tipo hincada que hace sospechar en un problema anginoso. Otros pacientes pueden presentar parestesias de la cara, parestesias de las extremidades superiores o inferiores cuando tienen presiones arteriales bastante importantes.
y pocos pacientes pueden tener nicturia. Lo importante es saber hacer una buena anamnesis y determinar cuáles son los síntomas que están presentando estos pacientes para poder nosotros tratar de mejorar la sintomatología mientras que vamos disminuyendo los niveles de presión arterial. Existen muchos tratamientos. Dentro de los tratamientos vamos a considerar a los diuréticos, vamos a considerar a los beta bloqueadores, calcio antagonistas, bloqueadores de receptores AT1 y otros que es poco su uso para poder disminuir la presión arterial. Pero el objetivo de todo esto es de que se disminuya la presión arterial. ¿Para qué? Para evitar las complicaciones. Al final vamos a hablar sobre complicaciones, que es frecuente, y ver que estos pacientes que no son tratados adecuadamente van a tener complicaciones neurológicas, complicaciones oculares, incluso cardíacas, llegando al infarto de miocardio. Diuréticos. Uno de los primeros medicamentos que debemos utilizar como primera línea para que de esta manera podamos disminuir la presión arterial. Tienen diuréticos tiacídicos, diuréticos de asa, cualquiera de estos podemos utilizar. Los tiacídicos, los de ACE y los ahorradores de potasio son los diuréticos que se van a utilizar en cada uno de ellos. Habitualmente usamos los de ASA porque disminuye la presión arterial, pero barre bastante el ion potasio y por lo tanto estos pacientes en tratamiento de larga data van a tener problemas de calambres, van a tener hiponatremias, etc. Hipopotasemias, perdón. Los diuréticos que estamos viendo, la clortalidona es poco usado, pero sí la hidroclorotiazida como diurético tiacídico. Y en los diuréticos de ASA ustedes tienen a la furosemida. Existen otros fármacos que son los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, los ECA. Estos inhibidores de enzima convertidora, conocidos como lisinopril, benazepril, captopril, entre otros, ayudan a relajar los vasos sanguíneos y a bloquear una sustancia química que los estrecha. Pero el problema de estos es que liberan una sustancia a nivel pulmonar que se llaman bradicininas y que estas pueden ocasionar tos. Una de las quejas que existen con estos pacientes es excesiva cantidad de tos al uso de los medicamentos que vamos a ver en estas dosis que vamos a utilizar. Estos vienen, por ejemplo, el captopril, viene como medicación en tabletas de 25 miligramos o de 50 miligramos, y que nosotros debemos utilizarlo cada 8 horas y mínimo cada 12 horas. El captopril es un buen antihipertensivo, pero con los efectos que están viendo todos estos secas que van a provocar tos. Podemos llegar incluso a dar dosis de que llegan hasta 150 miligramos. El enalapril es otro de ellos, que vienen en tabletas de 5 miligramos, de 10 miligramos, de 20 miligramos, y que podemos dar dosis desde 2.5 miligramos hasta 40 miligramos. Igual, la dosis que debemos usar cada 12 horas o cada 8 horas. Lisinopril vienen en tabletas que se dan una dosis de entre 10 a 40 miligramos. Y así como esto existen otros, fosinopril, perindopril, quinapril, que hubo en un momento en el mercado, ramipril, trandolapril, benazepril, etc. Y estas son las dosis máximas, mínimas y máximas. Entonces, cuando utilicen este tipo de fármacos, si bien van a mejorar la presión arterial, tienen que tener cuidado que el paciente tenga adherencia al tratamiento y que cumplan las indicaciones que estamos indicando.
Alimentos siempre bajo de sal. Eviten el uso de café, sobre todo aquellos que tienen mucha cafeína. Eviten la ingesta de alcohol. Evite que fumen los pacientes. Y los jóvenes, evitar sustancias que tengan cafeína, taurina, entre otros como estimulantes para elevar la presión arterial y taquicardizante. Otro que deben cuidar de los jóvenes es el uso de drogas. Las drogas también elevan la presión arterial. Bien, acá tiene la forma como los inhibidores de enzima convertidora pueden disminuir los niveles de presión arterial, ¿no? Y de esta forma podemos ir mejorando los niveles y la sintomatología de estos pacientes. Otro de los fármacos que vamos a tener a la mano son los ARAS. Los bloqueadores de receptora de angiotensina 2. Ustedes se acuerdan de la parte fisiopatológica, cómo se genera la angiotensina 2, que es el causante de hipertensión. La renina, que se origina a nivel del aparato yuxtaglomerular, hace de que la angiotensina 1 se transforme en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2, perdón, la renina va a generar angiotensina 1 y la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 a través de la enzima convertidora de angiotensina. De tal manera que esta angiotensina 2 es capaz de producir vasoconstricción y elevar la presión arterial. Pero para eso tiene que tener una acción a nivel de los receptores AT1. Una vez que hacen contacto con los receptores AT1, empieza a hacer su actividad de vasoconstricción y mantener la presión arterial en rangos normales o lo puede elevar inclusive. Entonces, cuando hay elevación de esta presión arterial, nosotros lo que hacemos es con estos medicamentos bloquear el receptor AT1 para que el receptor AT2 se libere y comience a producir vasodilatación. Entonces, esa es la forma como es el mecanismo de acción de estos medicamentos. Ellos pueden encontrarlo como losartán, que es el más conocido. Vienen en tabletas de 50 miligramos, vienen en tabletas de 100 miligramos. Su dosis de estos fármacos pueden ser de una sola tableta al día, porque la duración puede llegar incluso hasta el promedio de 20 a 22 horas en sangre. Otro de los fármacos que contamos, que son ARAS, es el Candesartán. Tiene de 80 miligramos, de 160 miligramos, para poder iniciarlo. Vienen en tabletas también. Existen otros fármacos dentro de este grupo, que es el Irbesartán. El Irbesartán, que viene en tabletas de 150 miligramos y de 300 miligramos, podemos empezar con dosis de 150 una vez al día o con dosis de 300 miligramos una vez al día. Algunos pueden utilizar 2 veces al día. Sin embargo, no está muy bien demostrado de que la dosis partida de estos fármacos podrían estabilizar mejor la presión, sabiendo que el tiempo de vida media es más prolongado. Entonces es preferible darle dosis altas y que se mantenga en sangre esta cantidad de medicamento que estamos dando. Entonces tenemos telmisartán, losartán, candesartán, irbesartán, telmisartán, olmesartán. Telmisartán viene en tabletas de 40 miligramos y en tabletas de 80 miligramos. Olmesartán viene en tabletas de olmesartán de 40 miligramos y de 20 miligramos. Bien, los efectos cardiovasculares, ¿qué es lo que produce estos fármacos? Inhibe el efecto constrictor directo mediado por el AT2. Perdón.
Hay liberación de aldosterona y reabsorción de sodio. Hay efecto cardiovascular a través de la actividad simpática, disminuye. Actividad renina-angiotensina en el sistema nervioso también bloquea y evita que exista una hipertrofia del músculo liso. Entonces, por todas estas características, uno puede utilizar estos bloqueadores de receptores de angiotensina. ¿Y qué hay respecto a el uso de inhibidores de enzima convertidora y el uso de bloqueadores de receptores AT1? Vean, con respecto a los ECAs versus antagonistas de AT1, sobre hipertrofia ventricular izquierda, existe controversia si es capaz de revertir. Lo que está demostrado sí es con los inhibidores de enzima convertidora que revierten la hipertrofia ventricular izquierda. Hay algunos trabajos con otros fármacos de tipo bloqueadores AT1 que dicen disminuir la hipertrofia ventricular izquierda. Sin embargo, esto han demostrado que los ECAs, los YECAs, sí disminuyen esta hipertrofia. Con respecto a la insuficiencia cardíaca, ¿disminuye la mortalidad? Sí, aquellos que usan inhibidores de enzima convertidora. Por lo tanto, en pacientes que tienen hipertensión y tienen insuficiencia cardíaca, es preferible utilizar inhibidores de enzima convertidora y titulando, porque disminuye mortalidad y segundo, disminuye presión arterial. Y dejarlo como un tratamiento de segunda elección a los ALAs. Dosis recomendadas, ya van viendo ustedes losartán 50 miligramos, irbesartán 150, candesartán de 80 miligramos, telmisartán de 40, dosis bajas, y valsartán también de 80 miligramos podrían utilizar. Con respecto a los inhibidores de enzima convertidora versus los antagonistas, respecto a la insuficiencia renal, los inhibidores de enzima convertidora son beneficiosos, eso está demostrado, porque evitan la progresión de daño renal. Pero hay controversia respecto a los AT1. Se ha hecho estudios respecto a telmisartán para evitar de que se produzca una insuficiencia renal, pero es mucho mejor utilizar inhibidores de enzima convertidora. Las nefropatías por diabetes mellitus. Es mucho más beneficioso usar inhibidores de enzima convertidora respecto a angiotensina. Si el beneficio ha sido demostrado para los bloqueadores de receptores AT1, es mucho mejor utilizar inhibidores de enzima convertidora. Entonces, en casos especiales, como en esto que estamos viendo de insuficiencia renal, o asociados a diabetes mellitus o insuficiencia o hipertrofia ventricular demostrada, uno tiene que tener mucho cuidado en saber utilizar el fármaco, o sea, saber qué fármaco le vamos a dar a estos pacientes. Debemos tener en cuenta estas cosas, contraindicaciones. Estos pacientes que usan bloqueadores de los receptores AT1, existen contraindicaciones como son la hipersensibilidad y el hiperaldosteronismo. Y aquellos que están usando medicamentos como inhibidores de enzima convertidora, no se debe usar en pacientes que tienen estenosis renal bilateral o en pacientes que están en el tercero y en el segundo trimestre del embarazo. Es relativo utilizar estos fármacos en el primer trimestre de gestación o en la lactancia. Efectos adversos. Tengan en cuenta que estos fármacos pueden provocar mareos, hipotensión en la primera dosis, puede haber una insuficiencia respiratoria, infección respiratoria, habla de un 8%, puede haber congestión nasal, náuseas, en el caso de los AT1, y en algunos pacientes como aquellos que usan losartán pueden haber diarreas. Hay que tener en cuenta estos efectos adversos y que el paciente no se sorprenda cuando tenga
este tipo de alteraciones. Tos en el 3%, sobre todo en pacientes que están usando IECAS. Losartán, la dosis que estamos utilizando, que están viendo ustedes, entre 25 a 100 miligramos hasta 100 miligramos por día, incluso se usa de 50 a 100 miligramos, ¿no? Tienen ustedes los valores para titulaciones. El Candesartán, que están viendo acá. El Irbesartán, la dosis inicial, la dosis de acción entre 1 a 2 horas, por ejemplo. ¿Qué otra cosa más nos interesa? El tiempo de vida media está en 1 hora. La excreción urinaria es importante de estos fármacos, tanto Candesartán, Irbesartán, Losartán, Telmisartán. Existen otros que son los bloqueadores de canales de calcio. Los bloqueadores de canales de calcio son antihipertensivos muy buenos, potentes, con efectos colaterales que ya vamos a ver, ¿no? Tienen ustedes nifedipino, tienen ustedes amlodipino, diltiazem. Usualmente el nifedipino tiene acción corta, entre 8 horas a 10 horas, viene de 10 miligramos, 10 a 30 miligramos de acción larga y de 60 miligramos de acción prolongada. Amlodipino, que vienen en tabletas de 5 miligramos, 10 miligramos, que son los que se usa para disminuir la presión arterial. Tengan cuidado con el uso de estos fármacos porque estos provocan vasodilatación periférica y ustedes van a encontrar bochornos en estos pacientes, palpitaciones, edema de miembros inferiores con cualquiera de estos. Y algunos de ellos pueden disminuir la frecuencia cardíaca, no como lo hacen los beta bloqueadores. Cuando ustedes tengan en consideración diagnóstica, tengan en cuenta, ¿es una hipertensión arterial lábil con la que debo yo manejar un antihipertensivo? ¿Es una hipertensión limítrofe? ¿Es una hipertensión definida? ¿Es una hipertensión refractaria? ¿O es maligna? ¿En qué tipo de hipertensión estamos evaluando? Entonces, si es lábil, hablamos de prehipertensiones, que son presiones que no producen mucha sintomatología, pero que algunos consideran como normales y otros como presiones llamadas prehipertensiones. Otras hipertensiones de tipo limítrofe que también están dentro de este rango. La hipertensión refractaria se refiere a los controles constantes de presión arterial que siguen elevados sin que la presión arterial disminuya a pesar de que estamos utilizando medicamentos combinados, porque se puede utilizar un fármaco de una clase, por ejemplo, losartán, con un diurético, una tiazida o una furosemida. Habitualmente usamos la combinación con las tiazidas. O se puede combinar un inhibidor de enzima convertidora con un calcio antagonista. O puede ser la combinación de 3 fármacos, que puede ser una hidroclorotiazida, puede ser un beta bloqueador, puede ser un antagonista de receptores AT1. Es decir, uno debe empezar con un solo fármaco y después en el mes de control, viendo si es que las presiones arteriales mejoran, podemos manejar ese mismo fármaco, o si no hay mejoría a pesar de una dieta adecuada, podemos asociar 2 medicamentos. Si a pesar de esto con 2 medicamentos no mejora, podemos asociar un tercer medicamento. Y si con esto no mejora, podemos manejarlo como si fuera una hipertensión refractaria, es decir, agregar una espironolactona al tratamiento para poder disminuir, aumentando lógicamente la dosis de todos los productos.
Tengan en cuenta cuando existe una hipertensión maligna con presiones arteriales bruscas. Una diastólica por encima de 140 es peligroso. Una presión arterial sistólica por encima de 200 es peligroso porque corre peligro la vida del paciente porque va a dañar órganos blancos. Esto si es que aparece así bruscamente. Uno debe saber diferenciar cuándo es una urgencia hipertensiva y cuándo es una emergencia hipertensiva. Las elevaciones de la presión arterial por encima de 200 o 210 milímetros de mercurio en la presión sistólica y por encima de 120 milímetros de mercurio en la presión diastólica, ya nos habla de hipertensión arterial. Si esto se asocia a un evento que es un compromiso de órgano blanco, es decir, un ACV, un problema de isquemia coronaria, un problema de insuficiencia renal, en ese momento, o una ceguera por una retinopatía hipertensiva, en ese caso estaríamos hablando de una emergencia hipertensiva. Entre emergencia y urgencia es el tiempo. Entonces, si yo estoy ante una urgencia hipertensiva donde no hay compromiso de órgano blanco y con presiones elevadas, me da tiempo para poder manejar al paciente con medicamentos por vía endovenosa o por vía oral. Sin embargo, cuando estamos con hipertensión arterial tipo emergencia hipertensiva, el tiempo es oro. Tenemos que bajar la presión con medicamentos por vía endovenosa, tratando de bajar por lo menos a un 70% de la presión arterial basal con la que ha llegado, bajar la presión arterial para evitar complicaciones de tipo neurológico. Entonces, vean ustedes que es muy importante saber definir estos dos elementos, porque ustedes van a tener pacientes que están con presión arterial y rápidamente están haciendo edema agudo de pulmón, o están haciendo isquemia coronaria, o están haciendo encefalopatías donde hay hemiparesia de mi cuerpo derecho o izquierdo, o hay ceguera. Estos pacientes no pueden esperar a que ustedes puedan iniciar manejo por vía oral. Existen otros antihipertensivos que hay que tenerlos en cuenta, los alfa bloqueadores o alfa beta bloqueadores, ¿no? Que pueden mejorar, por ejemplo, la doxazocina o la prazosina, pueden mejorar los niveles de presión arterial. O en el caso de alfa beta bloqueador tenemos el carvedilol, que está en uso actualmente, o el labetalol, para poder disminuir la presión arterial. Esto viene en tabletas de 2.5, de 5, de 25 miligramos, de 12.5 miligramos, y de 25, 12.5 y 6.25 miligramos el carvedilol, que se pueden utilizar titulando hasta cuánto podemos disminuir la presión. Los beta bloqueadores, tienen ustedes atenolol, que es conocido, vienen en tableta de 50 miligramos y 100 miligramos. Pueden utilizarlo como medicamentos para poder disminuir la presión o acebutolol. Este atenolol se puede usar en personas, si utilizan ustedes en personas jóvenes, el atenolol lo va a recibir sin mayor problema, pero van a tener un poco de impotencia sexual estos pacientes. En los ancianos, utilizar atenolol en dosis de 100 miligramos por día, pueden ustedes ocasionar bradicardias y síncopes en estos pacientes. Entonces tengan mucho cuidado con el fármaco y con la dosis que le van a administrar, y siempre hablando con la familia para que puedan hacerle un seguimiento a todos ellos. Otros existen antagonistas de la aldosterona, por ejemplo la espironolactona, que como hemos visto en pacientes que tienen hipertensión refractaria, ustedes pueden asociar a la triple medicación que están utilizando al espironolactona, 25 miligramos o 50 miligramos, para tratar en lo posible de bloquear
va a bloquear la elevación de la presión arterial. Existen otros como son los inhibidores de renina, poco usados actualmente. Malisquirem es uno de ellos, pero es poco usado para el manejo de la presión arterial. Otros vasodilatadores como la hidralazina que se usa, o minoxidil, ¿no? Que tienen uso para otros tipos de enfermedades, o los de acción central como metildopa, que actualmente todavía se está usando a dosis altas de 500 miligramos a 1 gramo cada 8 horas. Bloquea los receptores dopaminérgicos, mejora la presión arterial, pero teniendo los bloqueadores de receptores AT1 o teniendo los inhibidores de enzima convertidora, podemos nosotros estabilizar la presión arterial con estos fármacos, más que con estos que tienen que utilizarse en un promedio de una tableta cada 8 horas. Las recomendaciones que ustedes deben siempre tener en cuenta en todo paciente es: 1, comer alimentos saludables, tener una dieta saludable, disminuir la cantidad de sal en las comidas. Reducir esta sal va a ayudar bastante. Es decir, al paciente y a la familia tienen que concientizarlos de que este elemento sal es un veneno para ellos porque incrementan la presión arterial. Entre ellos, por ejemplo, no solamente la sal que se coloca en el salero, sino las galletas, los panes, los quesos, las comidas enlatadas, otros elementos que vengan congelados, etcétera, preservados, tienen sal. Siempre mantener un peso saludable. Evitar que el paciente esté en sobrepeso u obesidad y pedirles que siempre hagan actividad física, cosa que es bastante difícil. Algunos pacientes hacen caso, otros solamente se dedican a trabajar y eso podría ser contraproducente si es que no hacen una actividad física rutinaria. Muchas personas hipertensas creen que con ir a un deporte que se hace los fines de semana, por ejemplo los fulbitos o básquet que se puedan reunir los fines de semana, están haciendo actividad física y eso no es así. Muchas veces están haciendo una actividad física, pero de tipo no anaeróbico, sino no de tipo aeróbico, sino de tipo anaeróbico. Y de esa forma no están haciendo su actividad física regular. Intentar por lo menos que haga actividad aeróbica, por lo menos. Otra de las cosas es, si el paciente tiene tendencia al uso de alcohol, que evite el uso de alcohol. ¿De acuerdo? No fumen. Controlen el estrés si es que hay mucha presión a nivel de la casa, con los problemas económicos que existen. Eviten ese estrés. Controlen la presión arterial por lo menos 2 veces por semana, si se puede todos los días. Si tienen un equipo, enséñeles a saber tomar la presión arterial y si es que ven ustedes alguna variación, inmediatamente deben ser comunicados al médico de cabecera. Si se puede hacer métodos de relajación o de respiraciones lentas y profundas, ideal sería que de esa manera poder enseñarle a estos pacientes. Las complicaciones, ¿por qué es importante que nosotros cuidemos de la presión arterial? Por esto, como hay un aumento de la presión a nivel de las arterias, estas pueden ser dañadas en el tiempo, pueden producirse placas ateroscleróticas, romperse las placas y formarse trombos a nivel cerebral, a nivel cardíaco, que es lo más frecuente, y provocar alteraciones de tipo desorden cerebrovascular, isquémico o hemorrágico, y a nivel cardíaco un infarto de miocardio. Puede haber la generación de aneurismas cerebrales o alteraciones renales en el tiempo. Estos pacientes que son hipertensos generan insuficiencia renal
y que esto llega a la larga al problema de trasplante renal, pasando por el manejo de la hemodiálisis. Otros pacientes pueden llegar a tener insuficiencia cardíaca por el hecho mismo de tener elevaciones de presión arterial en forma muy constante y no ser controlada. Esta fuerza que ejerce el músculo cardíaco para generar presión hace de que los músculos del septum interventricular y de la pared posterior comiencen a aumentar su diámetro o su grosor. Y nosotros a eso le llamamos hipertrofia ventricular izquierda. Esta hipertrofia ventricular izquierda, que puede ser del septum interventricular asimétrico o de la pared posterior, también sería hipertrofia asimétrica, o de ambos, tanto del septum y de la pared inferior. Pueden condicionar problemas de hipertrofia ventricular izquierda de tipo simétrico, que en el tiempo estos pacientes van a tener dilatación de estas cavidades cardíacas y también provocar una insuficiencia cardíaca. Entonces, vean ustedes, estas complicaciones son muy frecuentes en estos pacientes que no son bien tratados. Entonces, 1, tamizaje de la presión arterial. 2, saber qué tipo de hipertensión arterial está teniendo en cuenta la clasificación que ustedes deben conocerla. 3, saber los síntomas que tienen estos pacientes, las complicaciones que puedan tener y cuál es el manejo. El manejo, como hemos visto, de estos fármacos, que pueden ser una monoterapia o una terapia doble, una terapia triple, dependiendo si hay mejoría o no hay mejoría. Incluso si hay hipertensión refractaria, utilizar 4 fármacos. Muy bien. Creo que con esto cumplo con ustedes el tema de hipertensión. Si hay alguna pregunta, por favor, para absolverlos. Alumnos. Creo que no hay ninguna pregunta, doctor. Más bien, le podría pedir si me podría compartir sus diapositivas, por favor. Me dices cómo y lo hago con gusto. Compartir, sí está con. No, a través de mi correo electrónico, doctor, el archivo para que pueda compartirlo a los compañeros. A tu compañero. Ya, correcto. Ya. Hoy día estamos 29:30. El viernes nos reunimos para el viernes, domingo y el sábado en la noche. El viernes para endocarditis bacteriana y el sábado en la noche para lo que es válvulas. ¿Han hecho válvula tricuspidia todavía? Todavía no, doctor. Ninguna válvula, ya. Palabras sobre la mitral y la aorta, entonces el día sábado. Y el viernes con lo que es endocarditis. Está bien, doctor. A Muy bien. las 8 sería A igual. las 8, sí, nos reunimos. Igual me invitan. Ya, doctor, ok. Ya, voy a enviarte Gracias. entonces las diapositivas. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.